Los generales de Dios 4. Los evangelistas de sanidad. George Jeffreys. Por Robert Liardon. Editado por Ariel Vilcaticona. George Jeffreys, el apóstol pentecostal de Gran Bretaña. Un Viernes Santo, en abril de 1928, fila tras fila del histórico Royal Albert Hall en Londres se llenó hasta rebosar, comprobando así la capacidad del anfiteatro, la platea, los palcos y el foso de la orquesta. Varios miles de personas observaban con expectación, sus rostros radiantes. Se pusieron de pie, regocijándose, y miraron con profunda atención la escena de abajo. En un área debajo de la plataforma había una larga fila de cuantiosos hombres y mujeres que se habían cambiado su ropa de calle. Las mujeres vestían túnicas largas y blancas, los hombres con camisas y pantalones blancos. Gritaban aleluya y alabado sea el Señor, mientras esperaban su turno con alegre anticipación. Algunos cantaban himnos o saludaban con entusiasmo a la multitud que los rodeaba. Descendían, uno a la vez, las escaleras hacia el agua del bautismal en el centro del salón, que estaba rodeado de hermosos arreglos florales de hortensias. Un hombre de cabello oscuro y vestido con una túnica negra estaba con el agua a la altura de la cintura, esperando recibir a cada candidato antes de sumergirlo en las aguas del bautismo. En el tanque de hierro especialmente diseñado, el agua corría como en un arroyo a modo de recordatorio del río Jordán. A medida que cada candidato se presentaba, el evangelista George Jeffreys lo presentaba y le pedía que diera un breve testimonio. La primera en ser bautizada fue Florence Munday de Southampton, que estuvo en la cama durante 14 años antes de recibir la sanidad en el nombre de Jesús. Uno por uno, cada individuo emergía del agua y salía al otro lado del escenario lleno del amor de Cristo y del poder de su Espíritu Santo. Casi 1000 candidatos siguieron a la señorita Munday esas aguas bautismales y, por la gracia de Dios, Jeffreys y su equipo los sumergieron a cada uno de ellos. 2 días después, en la mañana de Pascua, las multitudes se alineaban desde antes del amanecer para el servicio de las 11 en punto. Luego, los periódicos informaron que fueron 10.000 personas las que asistieron, llenando la sala con sonidos de alabanza y agradecimiento a un Salvador resucitado. El coro de la cruzada, de 2.000 miembros, compuesto por vocalistas de todo Londres, se puso de pie a ambos lados de la plataforma y cantó canciones de alegre alabanza al Señor. Hubo un hermoso servicio de comunión y la congregación partió el pan en memoria de la muerte y resurrección de Cristo. El servicio esa noche terminó con cientos de manos levantadas en rendición a la gracia salvadora de Jesús. Cientos más se pusieron de pie al darse cuenta de que habían recibido sanidad. Finalmente, miles de voces se unieron para glorificar y alabar a Dios. La reunión se cerró con el himno Todos exalten el poder del nombre de Jesús, después de lo cual los redimidos y transformados salieron de la sala. Durante los siguientes 11 años, Jeffreys llenó el Royal Albert Hall cada fin de semana de Pascua, dando gloria al Señor por su trabajo entre la gente de Londres. Un apóstol evangelista, George Jeffreys comenzó su ministerio lleno del Espíritu en la primera mitad del siglo XX como un evangelista de sanidad. Miles vinieron a Cristo como resultado del Evangelio de 4 partes que predicaba: Jesús como Salvador, Sanador, Bautizador en el Espíritu Santo y Rey venidero. Jeffreys fue producto del avivamiento en Gales, que lo trajo al reino de Dios. El avivamiento galés no solo fue responsable de su conversión, sino que también influyó en su visión del cuerpo de Cristo, y la seguiría influenciando por el resto de su vida. Según su concepto acerca del reino de Dios, el avivamiento no debía ser considerado una esperanza meramente para el futuro. Estaba disponible hoy para la iglesia. Él sabía que el Señor se movía con poder para llevar a las personas a postrarse en arrepentimiento y a una nueva vida, y quería ver las llamas de ese avivamiento encendiendo los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo. Dios colocó a Jeffreys en el ministerio apostólico según lo que dice en Efesios 4:11. Esta obra involucra a un siervo a quien el Señor envía con el mensaje del Evangelio de Cristo para alcanzar a aquellos que viven en áreas desprovistas de la palabra de Dios. A través de señales, milagros y maravillas que acompañan sus enseñanzas, nacen nuevas iglesias. Él fue un verdadero apóstol.
predicó la conversión y edificó iglesias. Hoy, los encuentros con numerosos oradores pueden llenar varios salones y centros de conferencias, pero Jeffreys, con su manto apostólico del Señor y el poder del Espíritu Santo, llenó el Royal Albert Hall, el Palacio de Cristal y el Bingley Hall, entre otros, y todo por sí mismo. Como tal, George Jeffreys merece ser reconocido como uno de los generales de Dios que fue utilizado para dar nacimiento al movimiento pentecostal en Gran Bretaña, así como para ayudar a quienes fueron pioneros en las reuniones de avivamiento y sanidad del siglo XX. Un pequeño comienzo. A fines del siglo XIX, en Gales ser pobre a menudo significaba trabajar en las minas de carbón y sucumbir a enfermedades pulmonares antes de los 50 años. Thomas Jeffreys y su esposa, Kezia, vivían en Maesteg, Gales, donde Thomas realizaba una labor agotadora como carbonero en las minas. La pareja tuvo 9 hijos y 3 hijas, y trabajaron arduamente para ganarse la vida en la pequeña ciudad minera. Su séptimo hijo, George, nació el 28 de febrero de 1889. 13 años antes había nacido su hermano Stephen. Para cuando George llegó al mundo, este hermano ya había trabajado con su padre en las minas de carbón durante un año. Stephen continuaría trabajando en las minas durante los siguientes 23 años de su vida, incluso mientras predicaba el Evangelio. Al igual que muchas madres pobres en Gales, Kezia Jeffreys había sufrido la angustia de perder a 2 niños pequeños por enfermedades. A uno de ellos lo había llamado George, por lo que nombró a su 6º hijo en memoria del que había perdido en noviembre de 1888. Segundo George Jeffreys era pequeño y enfermizo, pero Kezia no estaba dispuesta a perder otro hijo. Se determinó a no dejar nunca que se uniera a su padre en las minas de carbón, porque quería una vida diferente para él. Después de terminar la escuela a la edad de 12 años, como era la costumbre, George trabajó como portero en las minas durante unos pocos años antes de que su madre le consiguiera un trabajo como empleado de la tienda. Todos los domingos, la familia asistía a la capilla independiente de Silo Congregacional, en Nantyfillon. Cuando era niño, George con frecuencia pensaba que algún día podría convertirse en predicador de la iglesia. Cuando tenía solo 6 años, su padre murió de una enfermedad pulmonar crónica a la edad de 47 años. A medida que aquel crecía, su propia fragilidad se volvía más pronunciada. Tenía un impedimento en el habla y una parálisis facial que comenzó a extenderse hacia el lado izquierdo de su cuerpo. Esto le causó angustia, ya que temía que nunca sería capaz de predicar el Evangelio, y también que la parálisis pudiera poner fin a su vida. Cuando George tenía 15 años, su vida cambió radicalmente, al igual que la vida de su hermano Stephen. Un joven lleno del espíritu llamado Evan Roberts comenzó a predicar en todo el territorio de Gales, trayendo un poderoso movimiento del Espíritu Santo por donde quiera que fuera. Desde la edad de 13 años, Roberts había clamado por una visita de Dios. Durante 10 años, había orado para que el avivamiento viniera a Gales. Entonces, en 1903, a la edad de 25 años, comenzó a orar por un poderoso movimiento del Espíritu Santo. Ese año, después de escuchar un mensaje acerca de rendirse a Dios, cayó de rodillas y le pidió al Señor que lo doblegara y lo usara para su gloria. Sintió que la paz y el poder de Dios lo visitaban, así como un deseo ardiente de llevar el Evangelio de Cristo a la gente en todo ese país. A partir de noviembre de 1904, cuando Roberts predicaba en iglesias y en reuniones al aire libre, el Espíritu Santo se derramaba. Había llanto y quebrantamiento, confesión de pecado y arrepentimiento en cada reunión. El avivamiento galés había comenzado. Las sesiones de avivamiento se llevaban a cabo donde sea que aquel fuera llevado a ministrar. Las multitudes venían y el Espíritu Santo se movía en oleadas sobre los corazones de la gente. El canto y la alabanza continuaban, a veces durante horas, seguidos de la confesión de pecados y el santo arrepentimiento. La oración era levantada al unísono, y los miembros de la congregación a menudo interrumpían las oraciones con una palabra del Señor. Estas reuniones continuaban hasta las primeras horas de la mañana, con el Espíritu moviéndose en los corazones de las personas, incluso cuando había poca o ninguna predicación. Decenas de miles llegaban a las sesiones diarias y eran convertidos por el poder de Dios.
El efecto en Gales fue enorme. Los bares y las casas públicas se cerraron, las ventas de licores se redujeron en un 75%. Las capillas estaban abiertas, y el número de iglesias estaba creciendo. Durante el curso del avivamiento en este país, cientos de miles de personas se convirtieron. El avivamiento se extendió como un reguero de pólvora, y una de las áreas más afectadas fue Maesteg, la ciudad natal de George Stephen Jeffreys. Roberts y sus obreros visitaron el área en 3 ocasiones distintas, y trajeron más de 5.000 personas al reino. El 20 de noviembre de 1904, el reverendo Glasnand Jones se puso de pie delante de la congregación de Silo, y predicó un mensaje de salvación. Antes de esta fecha, George y Stephen habían asistido a la iglesia en alguna ocasión. Esa mañana, experimentaron una conversión dinámica y fueron bautizados en el Espíritu Santo. E inmediatamente después, comenzaron a servir al Señor en la iglesia en todas las maneras que pudieron. Para la consternación de estos hermanos y de gran parte de Gales, el avivamiento Gales duró solo 2 años antes de que cayera en decadencia. El avivamiento debe continuar. Este avivamiento se estaba desvaneciendo, pero un grupo de hombres jóvenes en Maesteg no estaban dispuestos a abandonar el poder de Dios. No creían que Él pudiera dar a luz un avivamiento tan radical, solo para dejar que se terminara tan rápido. Entonces, formaron un pequeño grupo de oración y se llamaron a sí mismos los hijos del avivamiento. De rodillas, rogaron a Dios que enviara su poder. En las décadas por venir, sus oraciones serían respondidas de una manera que no habían imaginado. Mientras el avivamiento galés se apagaba, el de la calle de Azusa en Los Ángeles, California, avanzaba a toda velocidad. Además del arrepentimiento, este avivamiento enfatizó la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. Pronto, la obra del Espíritu Santo que había comenzado en la calle Azusa barrió Europa. Un pastor noruego con el nombre de Thomas Boll Barratt viajó a Estados Unidos en 1905 para recaudar fondos para su misión metodista en Oslo. Aunque estuvo allí por más de un año, la visita fue un fracaso financiero. Mientras se preparaba para regresar a Noruega en el otoño de 1906, escuchó acerca del avivamiento de la calle Azusa y leyó el primer número del periódico Fe Apostólica. Después de intercambiar correspondencia con ellos, asistió a una pequeña reunión en Nueva York y fue bautizado en el Espíritu Santo. Al regresar a su hogar en diciembre, compartió su testimonio con la gente de allí, lo que resultó en un movimiento del espíritu que despertó gran interés, así como también cierta oposición. Esto atrajo visitantes que llegaron de muchos lugares. Uno de ellos era el ministro anglicano Alexander Boddy, de Sunderland, en el norte de Inglaterra. A su regreso a casa, invitó a Barratt a mantener reuniones en Sunderland, para testificar que lo que había observado en Noruega era mayor que lo que presenciado durante el avivamiento galés. Había el último día de agosto de 1907, llegó a Sunderland y se quedó hasta principios de octubre. Varias personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, incluidas la esposa de Boddy, Mary, y sus hijas pequeñas, Mary y Honey. Durante los últimos días de las reuniones de Barratt, el periódico local se interesó por lo que estaba ocurriendo. Las noticias luego se extendieron a periódicos más grandes y Boddy pronto encontró su hogar asediado por los reporteros. Él mismo no fue bautizado en el Espíritu hasta diciembre, después de que Barratt se había ido. Al año siguiente, Boddy organizó la primera de una serie de conferencias pentecostales anuales en Sunderland que continuaron hasta 1914 y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. En estas reuniones, el camino de este ministro se iba a entrecruzar con el de Jeffreys. Sanado para predicar su palabra, algunas personas de Gales recibieron con agrado esta enseñanza pentecostal. A principios de 1910, George y Stephen Jeffreys comenzaron a asistir a las reuniones pentecostales realizadas por el ministro bautista de Gales, William George Hill. Anteriormente, los hermanos se habían opuesto a esta enseñanza, pero poco después, habían aceptado la base de las Escrituras para este tema como una experiencia actual, específicamente en Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo en el Espíritu Santo llenó a George con un deseo apasionado de predicar el Evangelio. Pero había un impedimento serio que obstaculizaba su camino. Su debilidad y parálisis facial eran cada vez más pronunciadas y harían que la predicación fuera casi imposible. Un domingo por la mañana en 1910, antes de que comenzara el servicio en la iglesia, él fue sanado por el poder de Dios. Relató su experiencia a su congregación más tarde. Estábamos arrodillados en oración un domingo por la mañana e intercedíamos sobre el tema de los servicios de ese día. Eran exactamente las 9 en punto cuando el poder del Señor se apoderó de mí, y recibí tal afluencia de vida divina que solo puedo comparar la experiencia con una carga de electricidad. Parecía como si mi cabeza estuviera conectada a una batería eléctrica muy poderosa. Todo mi cuerpo, de pies a cabeza, fue avivado por el Espíritu de Dios, y fui sanado. Desde ese día, nunca he tenido ni el menor de los síntomas de aquel antiguo problema. Muchas veces, desde entonces, he confiado en el poder vivificador del Espíritu para mi cuerpo. La oportunidad de predicar llegaría pronto para George, pero para Stephen, era ahora. A pesar de que trabajaba de día en las minas de carbón, él comenzó a predicar por la noche. Era un ministro entusiasta que caminaba por los pasillos, llamando a la gente al arrepentimiento. Y muchos respondían ese llamado debido a la unción de la palabra de Dios. Stephen quería que George ministrara con él, pero este quería asistir primero a la escuela bíblica para estar mejor preparado para lo que él pensaba que sería un llamado al campo en la misión extranjera. Kecia Jeffreys había vuelto a casarse para ese momento, y aceptó enviarlo a la escuela bíblica. En el otoño de 1912, George ingresó a la Thomas Escuela Bíblica Amherstcote en Preston, Gales. Allí, por la providencia de Dios, conoció a varios de los hombres con quienes sirvió durante toda su vida adulta, entre ellos William Burton, futuro fundador de la Misión Evangelística del Congo, y Ernest John Phillips, que sería el secretario general del movimiento Elim por casi 4 décadas. A principios de 1913, Stephen comenzó a predicar en una cruzada evangelística en Swansea, Gales, donde las reuniones crecieron rápidamente en frecuencia y tamaño. Urgentemente necesitado de ayuda, llamó a George a su casa de la escuela bíblica para que lo ayudara. Las reuniones continuaron durante 7 semanas y lanzaron oficialmente los ministerios de ambos hermanos Jeffreys. Desde entonces, predicaron en otras partes de su país y tuvieron como resultado muchos conversos. Su primer milagro de sanidad se produjo cuando Edith M. Carr fue sanada de un pie enfermo, el cual sus médicos habían planeado amputar. Stephen y George fueron a su casa, la ungieron con aceite, le impusieron las manos y oraron. El Señor respondió la oración de fe y la sanó por completo. Más tarde, dio un testimonio del poder de Dios que la había conmovido cuando los hermanos Jeffreys oraron. Una gran luz me rodeó y me llenó de un gran poder, y me levanté del sofá, me puse de pie y luego caminé despacio por la habitación casi sin ayuda. La gente viajaba desde muchos kilómetros a la redonda para ver por sí misma a la mujer que había sido sanada y para escuchar la predicación de los Jeffreys. En 1913, Bodie invitó a ambos a asistir a su conferencia pentecostal anual en Sunderland, pero solo George aceptó ir. Casi todos los hombres que estaban en la plataforma eran líderes cristianos entre 40 y 50 años que habían servido a Dios durante mucho tiempo. George tenía solo 24 años, pero causó tal impresión en la plataforma que Bodie lo invitó a quedarse en Sunderland y a continuar predicando incluso después del cierre de la convención. Esto confirmó su creciente influencia en el movimiento pentecostal de Inglaterra, que había nacido a lo largo de una sucesión apostólica, de Azusa a Barrat, luego a Bodie, y ahora a Jeffreys. Aunque en un principio, él creyó que el llamado del Señor para su vida sería como misionero en el extranjero, pronto descubrió que su verdadero campo de misión sería en la misma Gran Bretaña. En este momento en la vida de Stephen y George, los ministerios de ambos tomaron diferentes direcciones. El primero fue invitado a pastorear una iglesia en Llanelli, Gales, mientras que el segundo se dedicó a la obra itinerante y, eventualmente, al movimiento Elim. En los años siguientes, los hermanos ministraron juntos en algunas ocasiones bajo el paraguas de Elim,
pero el resto de este capítulo se centrará en el ministerio de George Jeffreys. El siguiente llamado de Dios para él fue a la isla Esmeralda. William Gillespie, un pastor pentecostal de Belfast, Irlanda, asistió a la convención de Sunderland y quedó impresionado con la predicación de George. Lo invitó, entonces, a venir a Belfast para realizar una serie de reuniones. La decisión de ir a Irlanda fue un punto de inflexión en su ministerio. Inicialmente, las cosas se movieron lentamente, pero, a medida que ministraba a lo largo y ancho de Irlanda, se añadieron más conversos a la iglesia, y los fuegos de avivamiento se activaron. Fue en ese país que George conoció a Robert Ernest de Ragg, un líder de la canción que sería su confidente más cercano durante los siguientes 40 años. E.J. Phillips se unió a ellos en 1919 junto con varios otros, incluidos John Carter, hermano de Howard Carter, y E.W. Hare, quien había sido el líder de la Unión Cristiana en la Universidad de Cambridge. Una banda de hermanos. El Señor trae personas al cuerpo de Cristo para que ministren juntas para sus propósitos. En enero de 1915, George se reunió con un grupo de 6 jóvenes en Monaghan, Irlanda, para lo que se convertiría en una reunión trascendental. Los registros de la sesión revelan que los jóvenes vinieron con el propósito de discutir cuáles serían los mejores medios para alcanzar a toda Irlanda con el Evangelio completo en las líneas pentecostales 39. Ellos se comprometieron a que George Jeffreys de Gales del Sur, que estuvo presente con nosotros, sería invitado a emprender una obra evangelística permanente en Irlanda 40, y que trabajarían con él para proporcionar el lugar y el apoyo necesarios para sus esfuerzos evangelísticos. Los hombres eligieron el nombre Elim Banda Evangelística para representar su esfuerzo. ¿Por qué Elim? En el Antiguo Testamento, Elim era un oasis en el desierto, un lugar donde los hijos de Israel encontraron refrigerio poco después de salir de Egipto en busca de la tierra prometida, ver Éxodo 15, 27. Esta banda de oración creía que traerían algo fresco al pueblo de Irlanda a través de la predicación de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Poco después, Darragh se convirtió en uno de los primeros, junto con Margaret Streight, en unirse a George Jeffreys y Elim Banda Evangelística. Estaba listo para trabajar junto a su amigo y ver vidas cambiadas para Jesucristo. La banda Elim estableció su primera iglesia, Elim Iglesia de Cristo, en Belfast, y nombró a George como pastor. En 1917, se hizo necesario lanzar una organización formal. El grupo había heredado algunas propiedades de un anciano feligres, pero, para recibir los ingresos de la venta de la propiedad, tenían que ser una organización viable. Por lo tanto, nació el Consejo de la Alianza Pentecostal Elim. Según el historiador pentecostal Desmond Cardurigot, fue en este punto que lo que comenzó como un simple esfuerzo evangelístico de un pequeño grupo ansioso por ganar a otros para Cristo ahora se convirtió en una denominación separada. Dentro de la alianza, se formó un grupo más pequeño de hombres que ayudaría de manera directa a Jeffreys en las reuniones de evangelización. Se los llamó Equipo del Avivamiento. Estos hombres se convertirían en sus más firmes partidarios durante los días de gloria y persecución que se avecinaban. Inglaterra para Jesús. En 1921, el grupo Elim decidió trasladar las oficinas del movimiento al distrito de Clapham en Londres, donde abrieron una iglesia que pronto creció de un puñado de personas a 500 miembros. George no quería abandonar su obra en Irlanda, pero toda Gran Bretaña estaba abierta ante ellos. En todas partes donde era invitado a predicar, enfatizaba el mensaje cuatripartito del Evangelio, que era, una vez más, que Jesucristo es quien nos salva, nos sana, nos bautiza en el Espíritu Santo y es el Rey venidero. Durante los siguientes años, las campañas de evangelización cobraron impulso, de forma lenta pero segura, en todo el territorio de las Islas Británicas. En 1924, el movimiento Elim adquirió una imprenta y abrió una editorial, otro medio importante para compartir la palabra de Dios. También plantaron una escuela bíblica para entrenar a nuevos obreros para las iglesias que nacían después de las cruzadas evangelísticas de Jeffreys. Fue un comienzo modesto, pero las cosas comenzaron a florecer.
Ese mismo año, un pequeño grupo de hombres de la Alianza Pentecostal Elim, incluidos los hermanos Jeffreys y Darragh, viajaron a los Estados Unidos y Canadá para observar el movimiento del Espíritu Santo en esas naciones. Durante su visita a los Estados Unidos, George pasó un tiempo en el Templo de Angelus de 5.000 asientos en Los Ángeles, California, el lugar central de culto de la Iglesia Cuadrangular del Evangelio, y se reunió con Aimee Semple McPherson, quien fundó la denominación. Jeffreys estaba intrigado por su ministerio y la forma dramática en que ella presentaba el Evangelio completo. Después de conocerla, su confianza en sí mismo como renovador pareció aumentar. Aimee Semple McPherson. A principios de 1926, el grupo Elim inauguró una campaña de avivamiento en el ayuntamiento de Portsmouth, Inglaterra. En unos pocos días, la sala ya no era lo suficientemente grande como para contener a la multitud. George envió una carta a E.J. Phillips, secretario general de la Alianza Elim, y con entusiasmo le informó: «Estoy pasando el mejor momento de mi vida. Las almas se convierten y siguen continuamente a Cristo, la mayoría de las sanidades son sorprendentes y maravillosas, y ayer mismo, cientos de personas tuvieron que ser rechazadas a la entrada del ayuntamiento una hora antes de la hora de inicio». Su siguiente campaña fue en Liverpool, donde alquiló el estadio de boxeo de Liverpool para celebrar las reuniones. Al comprender la necesidad de publicidad para atraer multitudes a esta nueva obra, predicó desde el interior del mismo ring de boxeo. En los días previos a la Pascua de 1926, el equipo de Elim se estaba preparando para una convención en el Surrey Tabernáculo de Liverpool, cuando Jeffreys recibió una sorpresiva llamada de Aimee Semple McPherson. Ella le dijo que estaba en Francia y que quería viajar a Londres para conducir algunas reuniones antes de ir a Palestina para ministrar allí. El equipo estaba un poco perplejo, pero la invitaron a participar en las reuniones del Surrey Tabernáculo. Pasó unos días ministrando en Londres antes de partir rumbo a Palestina. En el camino de regreso desde Medio Oriente, ella planeó unirse a Jeffreys para las reuniones de Pascua. La reserva en Surrey Tabernáculo fue cancelada y las reuniones fueron reprogramadas para el Royal Albert Hall en Londres para acomodar a las multitudes que Aimee Semple McPherson esperaba recibir. Ella predicó en la noche del domingo de Pascua y al día siguiente. La prensa británica se había sentido emocionada por la oportunidad de cubrir las reuniones dirigidas por esta predicadora conocida y extravagante. Sin embargo, las multitudes en Gran Bretaña en realidad no se entusiasmaron con ella, tal vez porque el estereotipo calmado de la personalidad británica no estaba acostumbrado a sus dramáticos y bulliciosos gestos. Un mes más tarde, George se entristeció al recibir el siguiente telegrama de la madre de Aimee. Hermana McPherson ahogada mientras nadaba el martes. Alma glorificada. Hermana había anunciado su campaña. Todo el mundo mirando al templo de Angelus. Imperioso. Evangelista cuadrangular. Lo necesitamos aquí inmediatamente en esta hora de crisis. Comunicar lo antes posible fecha en que puede venir, Madre Kennedy. El 18 de mayo, Aimee había hecho un viaje de un día con su secretaria a Playa Ocean Beach en Los Ángeles. Poco después de su llegada, desapareció de la zona. Las autoridades fueron convocadas y registraron la playa frenéticamente. Sin embargo, no había rastros de la famosa evangelista. Llamaron a los buzos para una búsqueda que resultó infructuosa, y se asumió que había entrado al agua para darse un baño y se ahogó. Sus seguidores estaban hilenos de dolor y peinaron las playas durante días buscando alguna señal de ella. La respuesta de Jeffreys al telegrama fue tentativa. Informó a la madre Kennedy que estaba en medio de una campaña en Belfast y no podía viajar a Estados Unidos, pero oraría por su pedido. Sus consejeros más cercanos le pidieron cautela debido a la naturaleza de la ciudad de Hollywood y al dramático estilo del ministerio en Templo de Angelus. Antes de que hubiera tiempo para mucha consideración, el 23 de junio, Aimee apareció en el desierto, a las afueras de un pueblo mexicano cerca de la frontera con Arizona. Ella explicó que había sido secuestrada, torturada y retenida por un rescate. Las autoridades no supieron qué hacer con su historia, pero ella volvió a ministrar en el templo de Angelus.
Aunque Jeffreys nunca estuvo directamente involucrado con el ministerio de esta evangelista, sí adoptó la designación de cuadrangular, por lo que la Alianza Pentecostal Elim se convirtió en la Alianza Elim del Evangelio Cuadrangular. Avivamiento y fuego de sanidad. Los fuegos del avivamiento ardieron con gran esplendor en 1927. Ese año, George llevó a cabo un récord de 9 cruzadas y vio a miles convertidos a Cristo y sanados de manera emocionante. Él y su equipo del avivamiento pasaban de una gran campaña exitosa a la siguiente. Comenzaron el año en Glasgow, donde fueron salvas más de 1.500 personas en el plazo de un mes. La campaña más destacada del año fue en Leeds, en marzo y abril. Fue la tercera campaña de Jeffreys en esa ciudad, y la fe de la congregación allí fue incrementada para creer en Dios y ver sus milagros. En solo 2 semanas, más de 2.000 personas se salvaron, y muchas de ellas experimentaron la mano milagrosa del Señor. Una de las demostraciones sobrenaturales del amor y el poder divinos fue la sanidad de James Gregson, un milagro que fue largamente recordado por la gente de Inglaterra. Gregson era completamente inválido y su única forma de desplazarse era deslizarse por el suelo arrastrando sus piernas retorcidas. Este hombre era un maestro herrero que, en un serio accidente en el trabajo, se había caído sufriendo el desplazamiento de muchos de sus huesos dentro de su cuerpo. Los médicos no habían podido hacer nada por su cuerpo roto, y había quedado inválido e indefenso. No podía sentarse, porque eso le causaba un dolor insoportable, de modo que tenía que estar acostado la mayor parte del tiempo. Una noche, mientras leía el periódico local, su esposa supo acerca de la campaña Elim y del ministerio de George Jeffreys. El sábado siguiente, James fue a la reunión. Llegó con sus muletas, arrastrando las piernas detrás de sí. Esa noche tuvo lugar el mayor milagro de todos. Fue salvo, y su alma fue redimida por la eternidad. Muy contento por la gracia de Dios, se arrastró de vuelta hasta el Coliseo al día siguiente. Los sugieres de la campaña lo llevaron al frente y lo colocaron delante de la plataforma, donde Jeffreys oró por él. Más tarde, James recordó: cuando me puso las manos encima, sentí como si una docena de manos estuvieran colocadas sobre todo mi cuerpo, y que cada hueso volvía a su lugar. Fui librado al instante y sanado por completo. Durante las siguientes 2 semanas, él ganó fuerza y consiguió subir 15 kilogramos de peso. Pronto, pudo regresar al trabajo como maestro herrero. El lunes de Pascua, apenas un par de semanas después de que fue sano, dio su testimonio en el Royal Albert Hall ante miles de personas. A la mañana siguiente, el Morning Post de Londres publicó una historia sobre la reunión con un titular que decía: la audiencia de Londres hipnotizada. Años después, James Gregson declaró que nunca más había perdido otro día de trabajo después de recibir su sanidad. La señorita Edith Scar también fue sanada gloriosamente durante esta campaña. Sufría de tuberculosis en la columna vertebral y tenía que acostarse sobre su espalda y ser llevada sobre ruedas en una camilla espinal. Durante años, había usado una chaqueta con soporte espinal y una tablilla que le llegaba hasta detrás de la cabeza y se sujetaba a su frente con una correa. Cuando escuchó de las reuniones de Jeffreys en Leeds por primera vez, se mostró escéptica, pero luego, desesperada, decidió ir a ver por sí misma si Dios realmente se estaba moviendo. En la segunda reunión a la que asistió, Edith abrazó el mensaje de salvación y fue salva. Jeffreys hizo un llamado para orar por aquellos que necesitaban sanidad, pero había demasiadas personas como para que él pudiese imponer sus manos de forma individual. Entonces, les pidió que se pusieran de pie para una oración comunitaria. Aferrándose al asiento frente a ella, Edith logró ponerse de pie. De repente, el Espíritu Santo se movió en su cuerpo. El pastor Jeffreys oró y algo sucedió. Sentí como si alguien directamente hubiera quitado algo de mí. Todo mi cuerpo estaba cargado con nueva vida y poder. Mi cabeza hizo un crack y volvió a su lugar. Fui sana. Mi madre me miró con asombro. Yo quería cantar, gritar, danzar. Cuando llegué a casa, subí corriendo los escalones, no podía permitirme solo caminar. Fui sana el 11 de abril de 1927. Mi médico no pudo encontrar ningún rastro de la tuberculosis. Mi espalda estaba perfectamente recta y eso era muy bueno.
18 meses después de que Edith fue salva y sana, recibió el bautismo en el Espíritu Santo con el poder de testificar a los demás sobre lo maravilloso que Dios había hecho por ella. Y continuó difundiendo la palabra. Cuando todos los demás fallan, él nunca lo hace. Una primavera milagrosa. Más tarde, en la primavera de 1927, la campaña de Jeffreys se trasladó a Southampton. Al principio, las reuniones eran pequeñas, pero pronto aumentaron de tamaño y registraron numerosas salvaciones. La señorita Florence Munday experimentó un milagro excepcional en esas reuniones. Se levantó de su silla de ruedas en un servicio en el Wesleyan Central Hall en mayo de 1927. Su conmovedor testimonio acrecentó la fe de muchos. 14 años antes, Florence se había caído y lastimado la rodilla. La tuberculosis se había sentado en la vida, y no había podido pararse o caminar desde aquel momento. Además, desde la primera infancia, sufrió una enfermedad de la piel que requería que cubriera sus brazos por completo con vendajes, para proteger la piel dañada y sangrante. Los médicos habían diseñado varios yesos diferentes para su rodilla, pero fue en vano. Cada uno de ellos la dejaba aún más dolorida. Finalmente, habían decidido que la única respuesta era amputarle la pierna, y de una manera tan completa que una extremidad artificial quedaría fuera de discusión. Fue en este punto que el Señor intervino. Las hermanas de Florence asistieron a una reunión de avivamiento de Jeffreys y vieron a una mujer recibir sanidad y levantarse de su silla de ruedas. Poco después, una de ellas, Ivy, le insistió para que asistiera a una de esas reuniones. Florence estaba nerviosa, pero aceptó ir. El 4 de mayo de 1927, su madre y su hermana la llevaron en su carruaje de invalidez. Jeffreys predicó sobre las decepciones cristianas, un tema que tocó el corazón dolorido de la joven. Durante el himno Todos alaben el poder del nombre de Jesús, sintió que el poder de Dios comenzaba a caer sobre ella. Antes de que pasara mucho tiempo, el intenso pastor Jeffreys se acercó a Florence en su silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo has estado postrada en esta vieja silla?, le preguntó. 14 años, le dijo la joven. No he caminado durante 14 años. El problema es mi rodilla, es una enfermedad degenerativa. ¿Crees que el Señor puede curarte?, preguntó. Sí, respondió Florence. Y Jeffreys le pidió que regresara la tarde siguiente para la reunión de sanidad. A la tarde siguiente, Jeffreys oró por ella. Oh, Señor, quita esta enfermedad y desbloquea estas articulaciones. Mientras oraba, el poder de Dios subió a través de su cuerpo, sacudió la silla de ruedas y ella sintió que la rodilla se doblaba dentro de la férula. Su testimonio sigue así. Fui ungida con aceite, y mientras él oraba, todo mi cuerpo vibraba con vida. Estaba bajo el poder del Señor. Mi pierna se movió hacia arriba y abajo 3 veces dentro de mi férula, y pronto pude sentarme. Todo el dolor se fue. Fui sanada. Me puse de pie por primera vez después de 14 años. Caminé alrededor de ese gran edificio 3 veces, y Jesús, eres todo para mí. Durmió toda la noche por primera vez en años y despertó a la mañana siguiente para descubrir que todos los rastros de la enfermedad de su piel también habían desaparecido. Como se mencionó al principio de este capítulo, al año siguiente, ella estaba entre los 1000 conversos que fueron bautizados en el Royal Albert Hall en Semana Santa. Durante los siguientes 30 años, Florence se desempeñó como pastora de la iglesia Lyme Gosport, Inglaterra, y no se retiró hasta que cumplió los 70 años. La campaña en Southampton había sido un gran éxito en salvaciones y sanidades. El Señor se movió en misericordia y gran poder. El evangelista. Lo siguen las señales y maravillas. En mayo de 1927, Jeffreys se mudó a Brighton, donde llevó a cabo campañas de avivamiento durante 10 semanas. La predicación de la palabra continuó trayendo nuevos conversos a Cristo y era seguida por señales y prodigios. La señora Algernon Coffin, la esposa de un ministro bautista, fue sanada milagrosamente de cáncer e hidropesía. Ella había sido diagnosticada con cáncer 10 años antes y le habían dicho que ahora solo le quedaban unos meses de vida. Dios había guardado su vida, pero seguía sufriendo de dolor y tomaba las drogas más fuertes que había disponibles para que le brindaran alivio.
Debido al fluido que había en sus pulmones, no había podido acostarse durante 10 años, y dormía en sillas elevadas. La señora Coffin testificó. Los doctores me vieron una y otra vez, y le dijeron a mi querido esposo que no había esperanza alguna. Me encontraba en total desesperación. Los doctores hicieron todo lo que pudieron y me dieron por muerta. Pero, alabado sea Dios, lo extremo del hombre es la oportunidad del Señor. Justo en este momento, Él envió a su querido siervo, el pastor George Jeffreys, a Brighton. Decidí ir a la reunión de sanidad divina la tarde del 19 de mayo de 1927, en el pabellón real. Oraron por mí. Sentí una emoción interna que atravesaba mi cuerpo y me encontré al instante con la sanidad. Todo mi dolor cesó, pude dormir y ya no necesité más las drogas. Menos de una semana después, cuando un médico llegó a su casa para una visita domiciliaria, se sorprendió cuando su paciente abrió la puerta por sí misma. ¿Qué ha sucedido, señora Coffin?, preguntó asombrado. ¿Es realmente usted? Estoy sana y muy bien, después de que usted me dijera que no había esperanza. En mi impotencia y angustia, apelé a un ser superior, cuyo poder no está limitado. Y no fue en vano. No puedo entenderlo, pero me alegro con usted, fue la respuesta del médico. El apóstol, escogido para plantar iglesias durante estos años de gran avivamiento, se reveló el rol apostólico de George Jeffreys. No solo predicaba y provocaba conversiones por cientos, e incluso miles en cada ciudad, sino que también plantaba nuevas iglesias en cada ciudad en la que predicaba. Como pionero del movimiento pentecostal, fue enviado por el Señor para predicar un mensaje completo del Evangelio. Aquellos que eran salvos y bautizados recientemente en el Espíritu Santo, querían tener comunión en una iglesia donde el poder del Espíritu fuera bienvenido y abrazado. Jeffreys hacía campaña durante varias semanas en una ciudad y encontraba un grupo de creyentes que querían unirse al movimiento Elim. Luego nombraba a un pastor para que se ocupara de la nueva iglesia pentecostal. Elim Allian se rentaba o compraba un edificio para que la nueva congregación pudiera reunirse, y el equipo administrativo se ocupaba de los detalles restantes. El año siguiente, las campañas continuaron, aunque no fueron tantas como el año anterior. Jeffreys visitó Croydon, Reading, Eastbourne, Bath, Exeter y Bradford, y agregó miles de conversos al cuerpo de Cristo. En 1928, había 70 iglesias Elim repartidas en las Islas Británicas. En 1930, el número había aumentado a 100, y en 1933, las iglesias llegaron a un total de 153. En ese año, George predicó en ciudades como Aberdeen, donde se agregaron 400 conversos e inmediatamente, una nueva iglesia fue fundada allí. Nuevamente, en su ministerio apostólico, continuamente establecía nuevas congregaciones para extender el reino de Dios en la tierra. Su éxito seguramente puede ser el resultado de servir al Señor con los dones ministeriales que recibió, es decir, el de apóstol y el de evangelista. A unos años más tarde, en 1936, las iglesias Elim reconocieron el ministerio apostólico de Jeffreys y sus 25 años de dedicado servicio al movimiento Elim. Como apóstol, ha sido pionero en el mensaje del Evangelio completo y ha establecido iglesias en las ciudades y pueblos más grandes de las Islas Británicas. Como evangelista, su ministerio ha sido completamente dedicado y bendecido por Dios. A través de su fiel proclamación del antiguo Evangelio, ha llevado a innumerables millares a Cristo. Las iglesias Elim que Jeffreys había plantado eran regidas por un conjunto de reglas que fueron revisadas de tal modo que pudieran satisfacer las necesidades cambiantes de la denominación creciente. 3 formas de gobierno fueron las reconocidas por las iglesias Elim: un gobierno central desde Clapham, un gobierno personal por parte de un ministro y un gobierno local llevado a cabo por los diáconos. Los ministros de la denominación eran estrechamente supervisados desde la sede central de Londres, y toda la obra estaba dividida en distritos gobernados, cada uno por un superintendente. A medida que las campañas se expandían y las iglesias crecían, también aumentaba cierta sensación de inquietud entre la gente con respecto a las políticas de gobierno. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo continuaba moviéndose en medio de las ciudades de las Islas Británicas.
las salas más grandes de Inglaterra llenas. A fines de la década de 1920 y principios de la de 1930, el impulso creciente del movimiento Elim se reflejó en las grandes multitudes que se congregaban en las reuniones ministeriales del carismático Jeffreys. En cada ciudad, el equipo del avivamiento descubría que tenía que mudarse de la sala que habían programado a otro edificio más grande para poder acomodar a las multitudes. Por ejemplo, Jeffreys comenzó su campaña de 1930 en Birmingham, en una iglesia congregacional de la ciudad. Al cabo de 5 días, la iglesia se llenó al máximo, por lo que las reuniones se trasladaron al ayuntamiento. Luego, a la pista de patinaje de la embajada, que podía albergar a 8.000 personas. En las últimas semanas de campaña, se mudaron al enorme centro de exhibiciones Bingley Hall, que tenía capacidad para 15.000 personas. Jeffreys predicó en 26 reuniones en esa sala, y el número de conversos durante toda la campaña se registró en 10.000. En ese momento, el Partido del Avivamiento estaba formado por R. Eda Ragg, líder de alabanza, Albert W. Epsor, pianista, Doy James McQuirter, organizador de la campaña. Estos hombres estaban con Jeffreys casi constantemente, ofreciéndole ayuda y apoyo, trabajaron como uno solo, en unidad, y tomaron la ciudad por sorpresa. Ninguno de estos hombres estaba casado, ya que todos dedicaban el total de su tiempo y energía a difundir el Evangelio de Jesucristo. Cuando James McQuirter se casó más tarde, en la década de 1930, renunció al equipo del avivamiento y ayudaba en las actividades que consumían menos tiempo. 50 años después de que terminara la campaña de Birmingham, aún era posible dar con personas que se habían convertido durante esos días, o cuyos padres habían entregado sus vidas a Cristo en las reuniones de Jeffreys. Este alquiló el enorme Palacio de Cristal en Londres por primera vez en 1930, y las multitudes lo llenaron en toda su capacidad. El edificio había sido construido para la Gran Exposición de 1851 y fue utilizado todos los años por el movimiento Elim, hasta que se incendió en 1936. Rayos de sanidad. En 1932, Jeffreys escribió un libro titulado Rayos de Sanidad, que estudiaba en profundidad el poder sanador de Cristo a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. En el libro, él sostiene que si bien el pecado, la enfermedad y la muerte conllevan una maldición que vino sobre la tierra a través de la desobediencia de Adán, la obra expiatoria y redentora de Jesucristo es la respuesta para vencer la maldición en su totalidad. La sanidad y la liberación de la enfermedad pueden ser experimentadas ahora, según Jeffreys, y la liberación final de la muerte vendrá cuando Cristo regrese para llevar a los suyos a la gloria. En Rayos de Sanidad, él también dejó en claro el caso de la sanidad divina de hoy en día basado en la palabra de Dios y en la gran nube de testigos que han testificado de la sanidad desde la fundación de la Iglesia cristiana. Compartió los testimonios de los primeros padres de la Iglesia, quienes hablaron acerca del poder sanador del Señor que seguía vigente. Clemente, en el siglo I, Ireneo, en el siglo I, y Tertuliano y Orígenes, en el siglo III hablaron de discípulos que en su nombre todavía hacen milagros, y otros todavía sanan a los enfermos poniéndoles las manos encima, y son sanados. Para los miembros de las denominaciones principales, que desconfiaban de las afirmaciones acerca de la sanidad divina, Jeffreys incluyó una cita de Martín Lutero. Cuán a menudo ha ocurrido, y sigue ocurriendo, que los demonios hayan sido expulsados en el nombre de Cristo. Y que también, al invocar su nombre y orar, los enfermos hayan sido sanados. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, fue sanado de tuberculosis y escribió: cuando tenía como 27 años, comencé a escupir sangre y continué así por muchos años. 11 años después, ya estaba en la tercera etapa, siendo consumido. Pero agradó a Dios en 3 meses eliminar esto también. Este Dios ha obrado. Jeffreys incluyó los testimonios de otros líderes de la Iglesia que testificaron sobre el efecto de la sanidad divina en sus propios cuerpos. George Fox, cuáquero y fundador de la Sociedad Religiosa de los Amigos, que fue golpeado por una turba y luego sanó inmediatamente de sus heridas. El Dr. Stanley Jones, misionero de fama mundial, que experimentó la sanidad divina en la India y por lo tanto pudo continuar su obra misionera.
A.B. Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, que fue completamente sanado de una enfermedad crónica cuando comenzó a predicar el Evangelio completo de Cristo, con sus 4 partes, incluida la sanidad. Y Andrew Murray, quien ingresó a un hogar para enfermos, aprendió acerca de la sanidad divina de la palabra de Dios y luego fue sanado por completo. Murray escribió: "Esta sanidad concedida a la fe ha sido una fuente de bendición espiritual para mí. La Iglesia posee en Jesús, nuestro divino sanador, un tesoro inestimable que aún no sabe cómo apreciar". Cada vez que la gente se burlaba de la idea del poder del Señor para sanar hoy, Jeffreys respondía de manera determinada: "Han pasado casi 2000 años desde que se cerró el sagrado canon de las Escrituras, pero la dispensación del Espíritu Santo, con sus milagros, señales y maravillas, continúa el presente". Les recordaba a los creyentes que el mismo mensaje del Evangelio que atraía a hombres y mujeres a Cristo en el Nuevo Testamento todavía transforma a los pecadores hoy, y que el mismo Espíritu Santo que los convencía de pecado y los sanaba a ellos, también convence y sana hoy. Colaboradores en Cristo. Para mediados de la década de 1930, Jeffreys y E.J. Phillips habían ministrado juntos durante casi 20 años. Su ministerio comenzó en 1919, cuando el primero le pidió a Phillips que se uniera a la banda evangelística en Irlanda. Aunque este había comenzado a pastorear una iglesia de Elim, su experiencia previa en los negocios fue útil para abordar las necesidades administrativas de la nueva denominación. Ambos tuvieron experiencias significativamente diferentes al crecer. Jeffreys había sido criado en una relativa pobreza, y había sido parte de una iglesia congregacionalista donde sus miembros hacían aportes al gobierno de la iglesia. Se había entregado al Señor durante los días del avivamiento de fuego en Gales, donde la espontaneidad y la libertad en el Espíritu Santo habían sido primordiales, y fue marcado para siempre por la pasión de aquel avivamiento. Para él, las reuniones poderosas dirigidas por el Espíritu eran el punto de referencia del éxito en la iglesia. Creía que el avivamiento estaba disponible para los creyentes en todo momento porque el Espíritu Santo siempre se movía en la tierra. Si Jesús fue el mismo ayer, hoy y siempre, ver Hebreos 13:8, entonces su poder siempre debe estar en movimiento para salvar, sanar y bautizar en el Espíritu Santo. Phillips, por otro lado, había crecido en una familia que tenía experiencia financiera. Por el lado de la familia de su padre, figuraba el primer alcalde judío de Londres, así como otros que habían sido financistas y hombres de negocios, tanto en Gran Bretaña como en Sudáfrica. Su padre se había convertido al cristianismo y había criado a su hijo en la iglesia. Su vida normal eclesiástica había sido mucho más tranquila y ordinaria que las reuniones de avivamiento, llenas de fuego y guiadas por el Espíritu que había experimentado Jeffreys. Cuando Phillips Rock vio el bautismo en el Espíritu Santo a la edad de 16 años, creyó que había sido para empoderarlo a vivir una vida plenamente consagrada a Dios. Jeffreys y Phillips habían trabajado en estrecha armonía en el liderazgo del movimiento Elim, mantenían la correspondencia entre ellos diariamente e intercambiaban ideas en sus cartas, no tomaban ninguna decisión sobre las campañas o el ministerio sin consultarlo entre sí. Ciertamente, no estaban de acuerdo en todo. Pero tenían una relación estrecha basada en años de confianza. Juntos, se habían enfrentado a una feroz persecución contra los primeros ministros pentecostales en Gran Bretaña. Y, juntos también, habían disfrutado del éxito del ministerio. Eran, sin duda, los dos líderes de este movimiento. Un cambio importante en el gobierno de la Alianza del Evangelio Cuadrangular de Elim tuvo lugar el 10 de abril de 1934, con la adopción de una nueva legislación de la Iglesia llamada Encuesta de Escritura. Antes de este momento, todas las decisiones para el movimiento Elim habían sido tomadas por Jeffreys y Phillips. Con la adopción de esta encuesta de escritura, la autoridad legislativa en la denominación la tendría un consejo ejecutivo de 9 miembros. Los 9 consistirían en Jeffreys y Phillips, 3 personas nominadas por el primero y otras 4 elegidas dentro de la denominación. Con esta decisión, George renunció a su voto en el Consejo de Gobierno. Pero era una decisión que lamentaría en los años que siguieron. Cruzada de Avivamiento Mundial.
En 1934 y 1935, Jeffreys fue invitado a realizar campañas de avivamiento en Suiza y Palestina. Los eventos tuvieron éxito, con miles de convertidos a Cristo. El año siguiente, George fundó una organización llamada Cruzada de Avivamiento Mundial para manejar las responsabilidades financieras de su ministerio en el extranjero. En realidad, la usó para administrar las responsabilidades financieras de todas sus cruzadas. El propósito de la organización era invitar a miembros internacionales que fueran creyentes en el Evangelio cuadrangular para que apoyaran su ministerio a través de la oración y las donaciones financieras. Él tendría el control de la organización y designaría sus propios comisionados para que la administraran. Gracias a la cruzada, ya no necesitaría recibir todo su apoyo financiero de la sede de Elim. E.J. Phillips, sin embargo, no estaba satisfecho con el nuevo arreglo. Sintió que Jeffreys había puesto una brecha entre él y el movimiento Elim. Debido a que este ya no dependería de la alianza del Evangelio cuadrangular para sus ingresos o para su dirección en los ministerios de campaña, Phillips estaba seguro de que se estaba moviendo hacia una división y desarrollando la cruzada como una organización alternativa. Pero George insistió en que continuaría siendo un evangelista y también el padre espiritual del movimiento Elim. En general, Jeffreys se había mantenido aparte de muchas de las tareas administrativas de la denominación. Siempre estuvo demasiado ocupado conduciendo campañas de avivamiento. Pero eso comenzó a cambiar en 1936, cuando de repente se involucró en las finanzas. En ese momento, Phillips acababa de casarse y estaba luchando contra la tuberculosis, por lo que no estaba en la sede de la oficina. Jeffreys descubrió las hipotecas de todas las iglesias que habían plantado y se sintió profundamente preocupado por la situación financiera de la denominación. Pero él y Phillips veían estas hipotecas de manera diferente. El primero, que provenía de un entorno de clase trabajadora, las consideraba una carga de peligrosas obligaciones de deuda, mientras que el segundo, que provenía de un entorno empresarial de clase media, las consideraba como acuerdos comerciales adecuados. Jeffreys compartió sus preocupaciones con todas las congregaciones de Elim a través de la revista de la iglesia, Elim Evangel, un acto que hizo que públicamente Phillips pareciera ser un administrador deficiente. Aquel presentó un fondo de jubileo y pidió a los lectores que donaran dinero y ayudaran a aliviar la deuda en muchos de los edificios de las iglesias de Elim. Después de varios meses, las congregaciones dieron lo que equivalía solo a un pequeño porcentaje de lo que Jeffreys había esperado recaudar. Un resultado imprevisto de la preocupación de este por las finanzas fue la fuerte reacción personal de Phillips, quien sintió que sus habilidades y juicios eran cuestionados abiertamente por Jeffrey. Debido a que los activos de la iglesia valían más que las obligaciones de la deuda y a que se estaban cumpliendo todos los pagos de la hipoteca, Phillips estaba seguro de que no se encontraban en medio de una crisis financiera, de modo que sugirió que George se concentrara en recaudar dinero para sus proyectos de evangelización y que dejara el trabajo contable al personal administrativo. Este argumento puso una tensión adicional en la relación entre ambos. Pon tu casa en orden. A principios de 1937, Jeffreys le escribió una serie de cartas a Phillips expresando su preocupación acerca de la reforma del gobierno de la iglesia en el movimiento Elim. Dios me ha hablado con un sonido no incierto. Pon tu casa en orden. Fue la misma orden que el profeta Isaías trajo al rey Ezequías de parte del Señor en el Antiguo Testamento, ver 2 Reyes 20:1. Para George, significaba dos cosas. Debía continuar en sus esfuerzos por pagar las deudas de la denominación y trabajar diligentemente para convertir a Elim de una iglesia gobernada por un control centralizado a una con más poder delegado a las asambleas locales. Sus esfuerzos para hacer reformas importantes en el gobierno eclesiástico de Elim se encontraron con la resistencia más dura, primero de Phillips y del Consejo Ejecutivo y más tarde, de la Conferencia Ministerial. Para la mayoría de los ministros, el uso de laicos como ancianos para que ayudaran a gobernar la asamblea local significaba una pérdida de control sobre sus iglesias. Aquellos fueron nombrados y pagados por la sede de Elim, lo que significaba que su lealtad estaba en la denominación y no necesariamente en las necesidades o las inclinaciones espirituales de sus congregaciones.
Jeffreys consideró que esta política dejaba fuera a muchas personas que podrían escuchar al Señor pero que no tendrían voz en la congregación. Otras denominaciones pentecostales, como las Asambleas de Dios, otorgaban a las iglesias locales un grado mucho mayor de autonomía. La mayoría del Consejo Ejecutivo de Elim estaba comprometido a mantener un gobierno eclesiástico centralizado. Como resultado, Compañía de Fideicomisos Elim era propietaria de más de 200 edificios en la denominación y tenía una enorme cantidad de músculo financiero. Todo estaba controlado por un pequeño grupo de hombres, de los cuales Phillips era la cabeza. El deseo de Jeffreys de ver el desarrollo del gobierno local también para las iglesias de Elim se solidificó aún más en 1939, cuando fue invitado por Lewi Petrus para hablar en la Conferencia Pentecostal Europea que se realizó en Estocolmo, Suecia. Con más de 5.000 miembros, la iglesia de Petrus en Filadelfia era la iglesia pentecostal más grande del mundo en ese momento. Además, esta daba apoyo a una red de iglesias más pequeñas, y Petrus había otorgado a cada asamblea individual la libertad de gobernarse a nivel local para que los dones individuales de los santos pudieran ser utilizados. Él creía que la autonomía de la iglesia local fue establecida por el patrón en el Nuevo Testamento. El hermano Petrus afirmó que las escrituras no revelan ninguna organización más allá de la asamblea local. Jeffreys estaba decidido a llevar esta forma de gobierno de la iglesia al movimiento Elim en Gran Bretaña. Pero no estaba seguro de cómo lograrlo, y sus diversos intentos de hacer los cambios necesarios, así como sus sugerencias sobre cómo hacerlos, agregaban tensión a la relación entre él y Phillips. Una grave distracción. Tal vez los problemas entre ambos relacionados con el gobierno de la iglesia podrían haber sido resueltos si no hubiera habido otro problema profundamente divisivo a la mano. Durante algún tiempo, Jeffreys se había sentido atraído por la doctrina del israelismo británico, la creencia de que las personas de Europa Occidental, particularmente de Gran Bretaña, eran los descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel. Uno de los primeros libros sobre el tema, Los derechos del reino, fue publicado por John Sadler en 1649. El israelismo británico alcanzó su apogeo a principios del siglo XX y fue acogido por gran parte de la élite intelectual de la sociedad europea. Jeffreys entró en contacto con algunos de esos intelectuales y se dejó influir por la teoría. También fue influenciado por John Leech, un amigo cercano y antiguo miembro y abogado del movimiento de Elim. Este se convirtió en el comisionado general de la Federación Británica de Israel en julio de 1926 y renunció a todas sus responsabilidades legales en otras áreas para dedicarse a ese trabajo. Asimismo, se mantuvo como un firme defensor de la conexión con Israel a lo largo de toda su vida. La adhesión al israelismo británico durante la primera mitad del siglo XX no fue exclusiva de Jeffreys, pero él era muy elocuente en lo que respecta a esa teoría en sus conferencias. Phillips, por otro lado, se oponía firmemente a aquella doctrina. La veía como una grave distracción de otros asuntos que eran más importantes, como el evangelismo y la construcción del movimiento Elim. Si bien George tenía fuertes convicciones personales sobre ese tema, insistió en que no forzaría la doctrina sobre la denominación. Un escritor señaló: Jeffreys claramente creía que el israelismo británico era simplemente una creencia complementaria, entre muchas, que no debería prohibirse. Sin embargo, aunque no haya sido una doctrina importante para él, fue una formidable distracción. Luchó persistentemente por la libertad de los ministros en el movimiento Elim para creer en esta interpretación profética específica del Antiguo Testamento. En varias conferencias anuales, prometió abandonar el tema, solo para traerlo a la consulta el año siguiente. Phillips permaneció en oposición al israelismo británico y no quería que estuviera asociado con el movimiento Elim de ninguna manera. Al oponerse a la controvertida doctrina, creía que estaba salvando a la denominación de seguir un camino cuestionable. A él le parecía que Jeffreys era obsesivo en su deseo de establecer esta teoría como un tema suplementario en el movimiento Elim. Pero se volvió igualmente obsesivo en detener todos y cada uno de los planes de George. Al final, Phillips creyó que el israelismo británico estaba detrás del deseo de Jeffreys de tener un gobierno local de la iglesia.
temía que usara su influencia para incitar a las iglesias individuales a aceptar esa y otras doctrinas extrañas. Sin embargo, no hay pruebas de que éste haya tenido la intención de reformar la denominación simplemente para difundir esa doctrina. Habiendo comenzado en el espíritu, a partir de 1936, Jeffreys presentó cada año una legislación al Consejo Ejecutivo de Elim, pidiéndoles que les otorguen más autoridad a los líderes laicos en las iglesias locales. En el encuentro de Elim de 1938, sugirió que la conferencia ministerial incluyera la representación de laicos y tuviera más autoridad que el Consejo Ejecutivo. Pero los ministros votaron rotundamente en contra de esta medida. Durante los siguientes 2 años, el desacuerdo entre él y Phillips se caldeó cada vez más. Ambos buscaban el apoyo del cuerpo general de creyentes en el movimiento. Este había ganado lentamente el apoyo de la conferencia ministerial porque su trabajo en la sede pagaba sus salarios y garantizaba sus puestos en las iglesias locales. En su rivalidad por ganarse los corazones de la gente, tanto uno como otro comenzaron a enviar cuestionarios a los pastores y laicos para evaluar el tipo de gobierno de la iglesia que la mayoría de ellos prefería. En este punto, trataban de liderar el rebaño Elim por las encuestas de opinión pública en lugar de hacerlo por la guía del Espíritu Santo. Para agravar aún más la situación, Phillips se negó a permitir que Jeffreys pudiera ver los resultados completos de los cuestionarios de la iglesia. A esta altura, el poder de Phillips era total. Y aquel se dio cuenta de que estaba perdiendo su influencia en la denominación que él mismo había fundado. ¿Cómo puede ser que algo que comenzó en el poder del Espíritu Santo fuera reducido a estas acciones en la carne? El apóstol Pablo amonestó a la iglesia en Galacia. Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Gálatas 3, versículo 3 al 5. Para desafiar el control de Phillips, Jeffreys comenzó a enviar cartas de manera individual a las iglesias para pedir ayuda. Lo que siguió fue un periodo de 6 años de devastadores ataques y contraataques entre uno y otro a través de esta correspondencia. Francamente, estos dos hombres fueron culpables de inmadurez en su manejo del conflicto de liderazgo. Habían comenzado el movimiento Elim como jóvenes que amaban al Señor y no deseaban nada más que ver crecer su reino en el mundo. Pero el rápido crecimiento de la denominación, junto con la popularidad, la influencia y el poder que venían con sus posiciones, habría afectado a cualquiera. Jeffreys se equivocó al haber acudido primero en busca de asesoramiento a las personas en el movimiento Elim. Como líder apostólico de la denominación, para saber cómo provocar cambios en el gobierno de la iglesia, debería haber buscado consejo de sus pares en el ministerio, como T.V. Barrat, de Noruega, y Lewi Petrus, de Suecia. Y Phillips, aunque era un administrador diligente, debería haber estado dispuesto a escuchar al hombre a quien Dios había usado para atraer a tantas personas a su reino y a las iglesias Elim. Al final, ambos se apoyaron demasiado en su propia carne y le dieron a Satanás un lugar para intensificar el conflicto. Guerra espiritual sobre Europa. Puede parecer extraño que se haya escrito tan poco sobre el conflicto de Elim a la luz del estado de la guerra en Europa en aquel momento. La Biblia es clara cuando señala a los creyentes. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6 versículo 12. Mientras Phillips y Jeffreys estaban al borde de control de la denominación, un conflicto de pesadilla tenía lugar. Guerra por él en Europa. Las fuerzas malignas de la oscuridad que trabajaban en ese momento a través de Hitler y los nazis comenzaron el derramamiento de sangre de la guerra mundial, por lo que parece claro que los espíritus del conflicto y el deseo de poder también estaban atacando a la Iglesia de Jesucristo. Una de las partes más desagradables del conflicto de Elim se vio en la conferencia de 1939, justo cuando Hitler se preparaba para ingresar a Polonia. Debido a las incisivas cartas y los cuestionarios que habían estado circulando, Jeffreys inicialmente se negó a asistir a dicha conferencia y, en su lugar, se quedó en una casa a pocos kilómetros de la ubicación de la reunión.
enviaba emisarios para dar sus respuestas sobre los temas que se discutían. Frustrado y enojado por su falta de cooperación, Phillips usó la ausencia de aquel como una oportunidad para poner el clavo en el ataúd y erosionar el apoyo de George. Phillips abrió el evento refutando todos los cambios que Jeffreys había propuesto nuevamente para el gobierno de la Iglesia. Luego ridiculizó la cantidad de modificaciones que Jeffreys sugirió para este gobierno a lo largo de los años, incluidos un par de planes erróneos que le habían costado a la denominación tanto tiempo como dinero. Luego, atacó las propuestas que tenían que ver con el israelismo británico, argumentando que la única razón por la que Jeffreys quería empoderar el gobierno de la iglesia local era permitirles enseñar esta doctrina, lo que contradecía la guía espiritual de la sede central. Phillips terminó el discurso atacando las motivaciones y la determinación de aquel. El hecho es que él no está luchando por un principio, está luchando por su propia estructura, por cada nueva idea que le viene a la cabeza. Y su conclusión final fue que George Jeffreys no debía tener más voz en el gobierno de Elim que el rey Jorge VI en el gobierno de esta tierra. Fue un ataque devastador contra el carácter y la capacidad de Jeffreys. Es trágico ver cuán lejos cayeron los asistentes a la conferencia desde su deseo pleno del espíritu de extender el evangelio de Jesucristo a través de la obra de George Jeffreys, evangelista ungido, y su compromiso de apoyar su trabajo en las Islas Británicas. Qué triste fue aquel día para la cristiandad. Sorprendentemente, después de que su discurso terminó, Phillips sugirió que aquel continuara siendo el padre espiritual de la denominación. Para llegar a algún tipo de compromiso, el Consejo Ejecutivo acordó agregar un pequeño número de representantes laicos a la conferencia ministerial y permitir que ésta fuera el cuerpo gubernamental de la denominación, de modo que el Consejo Ejecutivo asumiera un papel secundario. La respuesta de Jeffreys al compromiso fue simplemente que lo discutiría con algunos de sus consejeros laicos. En este punto, todo el discurso cortés terminó. Los miembros del consejo le dieron un ultimátum sobre el tiempo que requerían sus decisiones y le pidieron que transfiriera todas las propiedades en las que aún tenía una posición de fideicomisario a Elim Trust Company. En respuesta, George ingresó en persona al recinto de la conferencia y renunció formalmente a la alianza y a la iglesia Elim. En 1940, tanto él como el Consejo Ejecutivo trabajaron para alcanzar algún tipo de compromiso, pero Jeffreys nunca más regresaría a este movimiento. Entregó su renuncia final, declarando que esta obra estaba ahora sobre los hombros del Consejo Ejecutivo. El espíritu apostólico. Este conflicto en el movimiento Elim, que ocurrió hace más de 70 años, sigue siendo un tema de discusión entre algunos líderes de la Iglesia en Gran Bretaña en la actualidad. Es importante considerar lo que las Escrituras tienen para decir sobre los dones mini que Dios les dio a George Jeffreys y E.J. Phillips. En 1 Corintios 12, 28, el apóstol Pablo le recordó a la iglesia de Corinto que es el Señor quien da los dones ministeriales a su iglesia. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Pablo, que a menudo declaraba que había sido llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, le recordó a la iglesia su llamado apostólico, diciendo: las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. 2 Corintios 12 versículo 12. George Jeffreys fluyó en la unción del espíritu apostólico. El Señor lo había elegido en los primeros días como evangelista para proclamar el mensaje completo de Jesús como el que salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo, y es el Rey venidero. A los pocos años de su ministerio, el manto apostólico se volvió obvio para él. Además de las señales y maravillas mencionadas en el versículo anterior, también tuvo éxito plantando iglesias pentecostales en la alianza Elim del Evangelio Cuadrangular y edificando la iglesia de Jesucristo tal como se hacía en los días del Nuevo Testamento. Como testimonio de su legado duradero, cada iglesia que Jeffreys plantó de 1925 a 1934 tuvo éxito, excepto dos.
Una iglesia en Leicester, que se cerró después de unos días porque la congregación carecía de una instalación adecuada para celebrar las reuniones, y una iglesia en Manchester que dejó de funcionar meses después porque una fuerte congregación de las Asambleas de Dios ya existía cerca de allí. Una vez que este llamamiento apostólico fue revelado, siguió siendo el oficio principal en el que Jeffreys trabajó durante el resto de su vida. Como podemos ver en el ministerio de Pablo, el oficio apostólico es aquel en el cual los 5 dones ministeriales, ver Efesios 4:11, se hacen evidentes de vez en cuando. Por lo tanto, lo vemos funcionando en los diferentes dones ministeriales en diferentes momentos de su ministerio. Estos dones fueron gratamente reconocidos en el discurso conmemorativo dado para Jeffreys en 1934. E.J. Phillips fue un hábil administrador que se tomó muy en serio la tarea de administrar y consolidar el movimiento Elim. También fue, durante muchos años, un amigo personal, cercano y confidente de Jeffreys. Incluso preparaba sus declaraciones de impuestos cada año. A medida que este ganó notoriedad y atrajo la atención del éxito, su estrecha amistad se disolvió en una lucha de poder sobre la organización que dirigían. Lo que Phillips no comprendió es que sus habilidades como administrador le habían sido dadas para servir junto a aquel como un ministerio de asistencia. La gran carga de la obra del ministerio hacía que el trabajo de administración ayudara a un servicio vital. Si bien Phillips era un trabajador dedicado en la construcción del reino de Dios, que había sacrificado años de su vida en el movimiento Elim, sus habilidades en las áreas de administración y ayuda eran dones de servicio destinados a edificar el cuerpo de Cristo. Los talentos administrativos son necesarios para facilitar el movimiento del Señor una vez que comienza, pero nunca deben igualar o tener prioridad sobre los dones de los 5 ministerios que se encuentran en Efesios 4:11. Creo que aquí es donde tuvo lugar la colisión del movimiento Elim. Los administradores prosperan en orden y precisión. Los líderes apostólicos deben salir con fe y, ocasionalmente, cometen errores. De alguna manera, fue inevitable que a estos 2 temperamentos les haya resultado difícil coexistir. Un escritor señaló: Phillips creía que su tarea era proteger a las iglesias de la fuerza de la personalidad de Jeffreys. El Espíritu Santo se había movido poderosamente a través de este durante décadas. Su recurso, ahora, era solo el poder de la personalidad humana, como sugería Phillips. Es difícil de creer que fuera así. Las sanidades que tuvieron lugar bajo el ministerio de Jeffreys nunca pudieron haber sido realizadas por su simple personalidad o voluntad humana. De hecho, hubiera sido difícil para la personalidad de George llamar la atención por sí mismo, ya que era conocido por ser penosamente tímido cuando no predicaba desde la plataforma. El poder del Espíritu Santo se había movido libremente en Jeffreys en la década de 1920. Su poder se había convertido en una parte fuerte de su personalidad solo por tener un nuevo deseo de reformar la iglesia de Elim. ¿O acaso Phillips simplemente había dejado de reconocer el poder de un líder ungido debido a las crecientes responsabilidades administrativas de una organización tan grande? Es posible que nunca sepamos la respuesta completa a esas desconcertantes preguntas. Sin embargo, así lo parece en lo que a Jeffreys respecta. Pero si éste se hubiese librado de su compromiso con la doctrina suplementaria del israelismo británico y sometido al consejo de algunos de sus pares en otros países, como Barrat y Petrus, entonces esta trágica fractura en el cuerpo de Cristo podría no haber ocurrido nunca. El conflicto se intensifica. Después de la renuncia de Jeffreys, el Consejo Ejecutivo colocó un pequeño párrafo en la revista Elim Evangel diciendo que él había renunciado al Consejo Ejecutivo y que había sido liberado del aspecto comercial de la obra para poder conducir su ministerio espiritual. Sin embargo, Jeffreys deseaba que los miembros de la Alianza Elim supieran que la separación se había debido a disputas. Escribió y distribuyó un panfleto titulado ¿Por qué renuncié al movimiento Elim? En respuesta, el Consejo Ejecutivo publicó una respuesta que exponía algunas de las opiniones opuestas del Consejo Ejecutivo. Cartas de esta naturaleza de ambos lados fueron enviadas a las iglesias durante los siguientes 6 años, desmoralizando a muchos de sus miembros. Jeffreys quiso llevar a la gente su propuesta de un gobierno local de la iglesia, pero ya no se le permitió hablar en ninguna de las de Elim.
Por lo tanto, organizó reuniones en otras iglesias para informar a aquellas congregaciones sobre su versión de la historia. Un nuevo hogar, un nuevo ministerio. A principios de la década de 1920, el pastor de Horbury Chapel, en Kensington, había invitado a Stephen Jeffreys a realizar una campaña allí. Fue tan exitosa que los periódicos locales la llamaron Bethesda del West End, debido a los milagros que ocurrieron. Poco después, sin embargo, el pastor de Horbury escribió en contra del pentecostalismo, especialmente del hablar en lenguas, lo que causó que Stephen no regresara allí. En 1930, aquella congregación había disminuido notablemente y estaba en desorden. George aportó el dinero para que un tercero comprara la iglesia, temiendo que no la quisieran vender a alguien llamado Jeffreys. Al poner su propio dinero, mantuvo el edificio en un fideicomiso separado, aparte del movimiento Elim. Él y varios otros miembros del equipo de avivamiento fueron nombrados fideicomisarios de la construcción, incluidos Ragg McQuirter y Robert Twin. Después de su partida del movimiento Elim, George comenzó una denominación a la que llamó Comunidad de Iglesia del Modelo Bíblico. Lo hizo principalmente por dos razones. 1. Para mantener a algunos de sus ministros jóvenes fuera de la guerra. Y, 2. Para seguir construyendo una plataforma en la cual formular un mejor gobierno de la iglesia. Entre 1940 y 1941, 25 de los 161 ministros del IM abandonaron este movimiento para unirse a Jeffreys. La mayoría trajo a sus congregaciones consigo. Al principio, algunas de estas permanecieron en los edificios de sus iglesias. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo tomó una posición contundente sobre la posesión de todas las propiedades de la iglesia. En una decisión que luego se consideraría extremadamente reaccionaria, un grupo de líderes de Elim, incluido Phillips, viajó a la iglesia de Portsmouth, dirigida por el pastor Robert Mercer, quien había estado presente en la primera reunión de la organización Elim en 1915. Esos líderes marcharon dentro de la iglesia un domingo temprano por la mañana, cuando el servicio comenzaba, y les ordenaron al pastor y a la congregación que abandonaran el edificio. Uno de los líderes de Elim se dirigió al púlpito y comenzó a conducir un servicio religioso. El pastor Mercer corrió por el pasillo desde la plataforma de la iglesia gritando: «Estos hombres han venido a perturbar nuestra adoración, síganme». Y huyó a la congregación fuera del edificio. ¿Cuál fue la fecha de esta inusual decisión de interrumpir un servicio destinado a honrar a Jesucristo? Fue un domingo por la mañana, el 7 de diciembre de 1941, unas pocas horas antes del bombardeo de Pearl Harbor y la escalada de la guerra en todo el mundo. Seguramente, Satanás estaba celebrando una victoria en la tierra ese día. Fue otra clara demostración de cuán ridículo se había vuelto todo el conflicto, y de cómo la guerra espiritual se había convertido en una fuerza dominante en esta trágica división denominacional. A medida que el mundo entero enfrentaba la horrible realidad de una inminente guerra mundial, estos hombres de Dios luchaban por el control de una denominación de creyentes. Jeffreys y sus partidarios más cercanos, incluidos Ragg McQuirter y Epsor, así como John Leech, trasladaron su sede al templo de Kensington. Debido a que él y McQuirter todavía eran administradores del edificio, George pudo establecer su sede allí y predicó en ese edificio hasta su muerte. La denominación patrón de la Biblia nunca llegó a ser grande. De hecho, actualmente hay menos de 5 iglesias en funcionamiento conectadas con esa denominación. En 1956, Jeffreys escribió un artículo titulado Elim, antes y ahora, en el que afirmó: «La suma y el trasfondo de la razón de mi renuncia a Elim fue la negativa de la mayoría de mis compañeros de gobierno en el Consejo Ejecutivo para moverse conmigo hacia el establecimiento de la soberanía de la iglesia local en todas las iglesias de la Alianza Evangélica Cuadrangular Elim. En 1940 convoqué una conferencia de ministros y oficiales de la iglesia Elim que compartían mi convicción. En esta reunión, se fundó la patrón de la Biblia Compañerismo de la Iglesia sobre la base de la soberanía de la iglesia local». Él concluyó: «Fue entonces, en 1915, cuando en Elim cometimos el gran error que determinó el destino del movimiento.
No establecimos la soberanía bíblica de la iglesia local en la primera iglesia de Elim. Durante sus más de 20 años como líder del movimiento patrón de la Biblia, Jeffreys dejó en claro que consideraba al israelismo británico como una doctrina no fundamental, abierta completamente al individuo, y no era el enfoque principal que Phillips temía. Todavía predicando a miles. De 1933 a 1950, Jeffreys llevó a cabo una serie de reuniones de avivamiento y sanidad en el extranjero, especialmente en Suiza y Francia. Miles vinieron a Cristo, y muchos fueron sanados. Una vez más, predicó ante multitudes desbordantes en Ginebra y París. En Niza, Francia, predicó en un casino, caminando entre las mesas de juego y compartiendo el mensaje de salvación de Cristo. Un escritor comentó sobre una de las campañas: las dos iglesias más grandes de la Chaux-de-Fonds, Francia, se llenaron a más no poder y se salvaron más de 1000 almas. Seguramente este debe ser el mayor avivamiento jamás presenciado en esta hermosa tierra. El Dr. Emile Lanz, uno de los intérpretes de Jeffreys, escribió sobre los avivamientos de sanidad en el continente, diciendo: una poderosa ola de avivamiento cuadrangular acaba de pasar sobre Suiza, arrastrando a miles de preciosas almas al reino de los cielos, y trayendo ánimo y sanidad física de todo tipo, de enfermedades y dolencias a miles de personas necesitadas. Jeffreys siguió siendo amigo cercano del reverendo Lewis Petrus, de Suecia, y de Barrat, de Noruega, porque eran los líderes de los movimientos pentecostales dentro de sus países, pero también debido a su firme creencia en la soberanía de la iglesia local y su apoyo continuo durante su lucha para reformar el movimiento Elim. Aún en 1960, él recibió un telegrama del pastor Hunziker de Ginebra, que reconocía su papel en la fundación de su iglesia en esa ciudad hacía 25 años. En el 25 aniversario, nuestra iglesia lo recuerda y le envía: querido director, nuestra gratitud y amor, firmado, Hunziker. En mayo de 1960, las enseñanzas de Jeffreys fueron el instrumento en la sanidad de la señora Margery Stevens de Inglaterra, que estaba en estado crítico, paralizada, confinada a una silla de ruedas y alimentada en cada comida por sus padres. Las enseñanzas que la familia había recibido de aquel durante años habían fortalecido la fe en su corazón. Un día, durante su tiempo de oración, recibió una visión de su sanidad. 5 meses después, el Señor la llevó a cabo exactamente como ella lo había visto. El domingo siguiente, dio el testimonio de su sanidad frente a una audiencia cautivada en la People's Church en Clapham, Londres, con Jeffreys como el ministro que presidía la reunión. Servir al Señor hasta el final. Un domingo por la noche, el 14 de enero de 1962, Jeffreys ministraba en el templo de Kensington, en Londres, y todavía predicaba la palabra con poder. Al final del servicio, hizo una apasionada invitación para que los perdidos aceptaran el llamado de Jesús. El servicio concluyó con una canción galesa acerca del perdón por la gracia de Cristo. El martes siguiente, visitó las casas de varias personas con necesidades y puso sus manos sobre los enfermos. Ese viernes por la noche, el 25 de enero, viajó por Londres con Albert Exor, publicando avisos para las reuniones anuales del lunes de Pascua que se celebrarían en el Westminster Central Hall. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un amigo entró en la habitación de Jeffreys y descubrió que se había ido a su hogar celestial para estar con el Señor. El 26 de enero de 1962, un mes antes de su cumpleaños número 73, el amado fundador del movimiento Elim había terminado su carrera en esta tierra. Solo 5 semanas antes, E.J. Phillips y su esposa, Molly, lo habían visitado. Era la primera vez que habían hablado en años. Por parte de ambos habían surgido algunos intentos de reconciliación. Después de la muerte de Jeffreys, Phillips escribió un homenaje en el Elim Evangel, titulado Un tributo a uno de los más grandes evangelistas de Gran Bretaña. El servicio fúnebre de Jeffreys se celebró el 1 de febrero de 1962 en el templo de Kensington. Más de 1000 personas vinieron de todas partes de las Islas Británicas para rendir homenaje a este apóstol del Señor. Los miembros de la Patrón de la Biblia Compañerismo de la Iglesia fueron acompañados por creyentes de Elim, de las Asambleas de Dios y de otras denominaciones de todo el país, así como de enviados de iglesias en Suecia, Suiza y Francia.
La reverente congregación derramó lágrimas cuando el pastor R.G. Tweed, secretario de la patrón de la Biblia Compañerismo de la Iglesia, leyó las escrituras, y el amigo íntimo de Jeffreys, Albert Exor, tocó el piano para Jeffreys una última vez. Se echó de menos la presencia del asociado del equipo del avivamiento más querido de George, R. Darragh, quien había muerto 3 años antes, en el 70º cumpleaños de Jeffreys. En su homenaje al querido director, Exor compartió lo siguiente: Jeffreys era un fiel hombre de Dios, un valiente y gran pescador de hombres para el Señor, fue, ante todo, un extraordinario ganador de almas y se ubica como uno de los más grandes evangelistas de este siglo, activo en su servicio para honrar a Dios con las almas perdidas y los enfermos de cuerpo hasta el último minuto. Después del servicio, la congregación se trasladó hacia el cementerio, y la multitud se alineó en los escalones. Las muchedumbres llenaban la explanada. La gente atestaba las calles, con muchos automóviles y taxis contratados para la ocasión. Uno de los participantes comentó nostálgicamente que se trataba del funeral de un príncipe, que era el apodo que utilizaban los más cercanos a Jeffreys para referirse a él. Servir juntos una vez más. Luego de que Jeffreys renunció a Elim, E.J. Phillips permaneció como secretario general de la denominación durante casi 30 años más. Durante ese tiempo, estuvo completamente comprometido con el trabajo de ese movimiento. Después de algunos años de enfermedad, murió el 3 de septiembre de 1973, a la edad de 79 años. Había servido en Elim por más de 50 años, mientras que Phillips se mantuvo al timón. Nadie hizo ningún intento de desafiar su autoridad. Durante la década de 1950, sirvió en no menos de 10 de los 13 comités que habían formado para ejecutar diversos aspectos de la denominación. Creyendo que era por el mejor interés de las iglesias Elim, él personalmente había mantenido el control central. Como administrador carente de los 5 dones ministeriales, su liderazgo era de mantenimiento, no uno marcado por un evangelismo agresivo y por la iniciación de iglesias. La pregunta sigue siendo: cuando Phillips tomó el control del movimiento Elim, ¿resultó en una iglesia estable o estancada? David Neil Hudson observa, en su tesis sobre el cisma Elim, que para 1973, Elim no había cambiado esencialmente desde 1940. Durante su tiempo como pastor principal del templo de Kensington, Wynne Lewis hizo una observación personal sobre aquel conflicto. Expulsaron el espíritu apostólico y tomaron la mano muerta del espíritu administrativo para dirigir la denominación. En 1984, los 9 miembros del Comité Asesor de la Patrón de la Biblia Compañerismo de la Iglesia se unieron con la Alianza Evangélica Cuadrangular Elim. 22 años después de la muerte de Jeffreys y 11 años después de Phillips, las 2 denominaciones pentecostales se unieron una vez más para servir al Señor. Muchas de las cosas que George Jeffreys quería ahora son parte de las iglesias Elim. Hoy, este movimiento continúa creciendo y floreciendo con 550 iglesias en el Reino Unido y con su obra en más de 40 naciones en todo el mundo. La unción apostólica en el templo de Kensington. George Jeffreys dejó un legado para el cuerpo de Cristo. Se movió en un ministerio apostólico dinámico por toda Gran Bretaña, y una gran porción de su manto apostólico ahora descansa en el templo de Kensington, en Notting Hill, en el West End de Londres. En los años inmediatamente posteriores a su muerte, este edificio estuvo vacío, sin una congregación que lo llamara hogar. La Elim Corporación de Confianza había adquirido los derechos de propiedad del fideicomisario que quedaba, pero no tenían a nadie para que ocupara el púlpito. En 1965, el Consejo Ejecutivo de Elim le solicitó a Eldin Corsie, un pastor de esta denominación, que llevara a su pequeña congregación de 50 miembros al impresionante templo de Kensington para comenzar una nueva obra. Los padres de Corsie se habían convertido a través de la campaña de Jeffreys en Birmingham años antes. Después de que el edificio, descuidado por tanto tiempo, se hubo limpiado a fondo, los servicios comenzaron en serio. Al cabo de un año, la congregación creció considerablemente. Corsie y sus voluntarios comenzaron a limpiar el sótano para expandirse, y lo que descubrieron encendió en ellos una pasión por lo milagroso en los años que vendrían.
Almacenadas bajo el piso de la iglesia principal hallaron numerosas muletas, sillas de ruedas y aparatos ortopédicos para las piernas que habían sido desechados después de las milagrosas sanidades en las reuniones de avivamiento que allí se celebraban. La fe en lo milagroso y la seguridad del poder de Dios atravesaron el espíritu del pastor. Durante los siguientes 15 años, él edificó una iglesia donde la libertad del espíritu era bienvenida, junto con el ministerio profético y la adoración de avivamiento. El templo de Kensington continuó creciendo en sus esfuerzos por la evangelización y con milagrosos resultados bajo el ministerio del pastor principal Wynne Lewis, desde 1980 hasta 1991. Lewis, un visionario y hábil organizador que también era sensible al Espíritu Santo, dio la bienvenida a la oportunidad de ministrar a los extranjeros que llamaban a Londres su hogar. A través de todo este alcance, este lugar se convirtió en un formidable centro intercultural para los creyentes en Cristo, el cual creció de 500 miembros a tanto como 5,000. Al permitir que las culturas individuales se reunieran en comunidades separadas y predicaran el Evangelio en sus propios idiomas, la congregación de Kensington promovió una floreciente obra. Guiado por el Espíritu, Lewis convocaba a reuniones de sanidad en los servicios de la iglesia, y las personas eran hechas plenas, en espíritu y cuerpo. En la década de 1980, un joven pastor llamado Colin Dye se unió al templo de Kensington. Fundó una escuela bíblica que buscaba entrenar a hombres y mujeres para la obra del ministerio y para enviarlos a servir a Dios en todo el mundo. Hoy, el Instituto Bíblico Internacional de Londres, IBIOL, por sus siglas en inglés, continúa entrenando estudiantes y enviándolos a la cosecha del Señor. Según su sitio web, IBIOL opera bajo un manto apostólico y profético, con el mandato de preparar a su pueblo para los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y para verlos cumplir su propósito y destino como discípulos radicales de Jesús. Cuando Wynne Lewis renunció en 1991 para asumir un nuevo rol de liderazgo en el IM, Colin Dye se convirtió en el ministro principal del templo de Kensington. Bajo su liderazgo, la congregación ha crecido de 5,000 a 25,000, con más de 10,000 miembros involucrados en grupos celulares de la iglesia. Hoy, este templo aprecia su historia y sigue los pasos de su fundador. Si bien siempre han reverenciado su historia, hoy pueden debatirla abiertamente sin temor. Su sitio web habla libremente del papel de Jeffreys como fundador del movimiento Elim. Nosotros en el templo de Kensington reconocemos los fundamentos apostólicos de nuestro ministerio hoy. Más que cualquier movimiento o tendencia espiritual moderna, nuestro futuro está ligado a los fundamentos excavados en el templo de Kensington por la obra apostólica de George Jeffreys. Salvación, sanidades, milagros, obra misionera, plantación de iglesias, liberación de ministerios y avivamiento. Esta fue la visión de George Jeffreys que lanzó el ministerio del templo de Kensington, y es la misma visión que nos lanzará al futuro. El legado de un evangelista. A fines de 1961, un joven alemán, estudiante de la Biblia, llamado Reinhard Bonnke, caminaba por las calles de Clapham, Londres, con unas pocas horas libres antes de continuar su viaje a casa. Iba en camino hacia Alemania desde el Colegio Bíblico de Gales, en Swansea, donde se estaba entrenando para el ministerio. Al mirar las casas a su alrededor de repente, reconoció el nombre de George Jeffreys publicado en el exterior de una casa parecida a un castillo. El joven llamó con entusiasmo a la puerta y preguntó si podría ver a Jeffreys, de quien sabía que era el mejor evangelista inglés desde John Wesley. El ama de llaves estaba a punto de despedirlo cuando el mismo evangelista se acercó a la puerta y lo invitó a pasar. Bonnke sintió que había sido transportado a la morada de un apóstol. Hablaron durante un tiempo sobre el mundo perdido y la necesidad generalizada del Evangelio de Jesucristo, y luego Jeffreys se acercó y puso la mano en la cabeza al joven, oró por su ministerio y por el empoderamiento del Señor para el evangelismo. Hasta el día de hoy, Bonnke cree que fue allí cuando recibió su poderosa unción. Ahora me doy cuenta de que esa fue la verdadera ordenación de Dios para mí como evangelista. En la segunda mitad del siglo XX y hasta el siglo XX, Bonnke demostró ser un evangelista mundial, especialmente en África, donde sus campañas evangelísticas al aire libre atraían multitudes de 1,5 millones de personas. Y las señales y las maravillas del evangelista de sanidad lo han seguido.
Y así, el manto de George Jeffreys permanece más activo a través de la unción del templo de Kensington y del ministerio del evangelista Reinhard Bonnke, quien difunde el poderoso mensaje del evangelio como lo hizo aquel en la primera mitad del siglo XX. El amigo de toda la vida y socio del equipo del avivamiento, Albert Exor, dijo de Jeffreys después de su muerte: al final de su peregrinación terrenal, estaba ocupado buscando a los enfermos de alma y orando por los enfermos de cuerpo. Solo el tiempo revelará la magnitud de su misión y el alcance de su poderosa influencia para el Señor, y la historia será más amable con él que con las de sus críticos y contemporáneos, que lo juzgaron mal a él y a lo que representaba. A medida que pase el tiempo, se aumentará su estatura espiritual y se agradecerá aún más el sello de su integridad y sinceridad en su ministerio dado por Dios y honrado por él. Y así es como George Jeffreys es recordado hoy.